20 y 20 son 40 y otros 20 son 60 y otros 20 son 80 y otros 20 ya son 100 y así me puedo seguir todo el mendigo programa. Y Marco no pudo venir porque se lo cargó la muerta fría loca Catrina. Pues no me convenció tanto tu interpretación, Beto. ¿Qué te pasa, güey? Pedro de la Cruz, Ernesto de la Cruz y Pedro Infante me quedan chiquitos, güey. Mira, pongámoslo así. En el altar de los mejores músicos, igual y no pongo tu foto, perdóname. O sea, ¿estoy condenado a morir en el olvido? ¿A eso te refieres? Mejor empezamos el episodio en el que vamos a hablar de Coco. ¿Del Coco? Ay, qué mello, güey. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. Goodbye. Esto es Toma 3, Don't cry. un podcast de cine. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine. Y en esta ocasión estamos con ustedes Con Roberto de la Cruz Chévez y Víctor Hernández, en ausencia de Marco Santiago, que por lo que me han informado no pudo llegar esta noche, se quedó atorado en un trámite burocrático. Sí, creo que vende flores y le cayó la delegación porque no tenía permiso. Sí, pongámoslo así, sí. Pero a pesar de su ausencia, pues vamos a tener un episodio completo en el que hablemos de la peli Coco de Pixar. Yeah. Que fue una peli, Beto, que cuando se anunció fue recibida con mucho escepticismo, ¿no? Así es. Bueno, estás hablando de hace 6 años que inició el proyecto. Ya tiene un ratote, más o menos. Sí, y tengo entendido que es el proyecto que más desarrollo ha tenido por parte de Pixar. Entonces es el proyecto que más tiempo ha llevado desde que oficialmente se da su arranque hasta que es estrenada mundialmente, ¿no? Entonces, pues yo creo que es algo que cobró mucho interés desde un inicio, ¿no? De un proyecto que originalmente se iba a llamar Día de Muertos, ¿no? Y terminó llamándose Coco, y por ahí hubo incluso varias polémicas, ¿no? Que incluso por ahí Disney intentó registrar una marca de Día de Muertos. Sí, claro, lo cual contribuyó más a esta animadversión que se le venía a la película, ¿no? Sobre todo para las audiencias mexicanas. Exactamente, pero yo siento que fue más querer hacer ruido, ¿no? O sea que algo realmente con mala fe, o si habrá sido algo así, o no sé. O sea, yo creo que finalmente el resultado pues nos permite olvidarnos un poco de cualquier aspecto negativo que pueda haber habido antes, ¿no? No sé, yo siento que es una película, bueno, que hablaremos ampliamente en los siguientes minutos, pero creo que el resultado es muy positivo, incluso para los ojos de un exigente mexicano que está muy familiarizado con el Día de Muertos y todo lo que ello conlleva, ¿no? Sí, que realmente es una de las cosas a las que nos tiene acostumbrados Pixar, ¿no? A entregar materiales de gran calidad que en papel pueden sonar extraños. O sea, la historia, no sé, de un abuelo y un niño explorador emprenden un viaje que los lleva a vivir aventuras. Como raro, o sea, o los juguetes cobran vida, o un pez está buscando a su hijo en el océano. O sea, son ideas que suenan en principio no tan prometedoras, pero terminan siendo unas obras maestras casi de la animación, del cine de animación. Sí, yo creo que el gran acierto de Pixar es mantenerse en la esencia, ¿no? En lo que es básico a la hora de construir una historia.
y a partir de eso, de esos elementos indispensables, que suenan como a fórmula, así es, pero sobre ello empiezas a decorar y a construir algo muy elaborado, como puede llegar a ser algo como Coco, ¿no? O sea, creo que el mundo de Coco, o sea, tiene una gran investigación detrás, o sea, es un gran trabajo de desarrollo que permitió construir sobre un guión, sobre un esqueleto de guión muy básico, una idea muy, muy, muy compleja, o sea, que está sustentada en una tradición tan compleja como lo es el Día de Muertos en México, ¿no? Sí, que digamos ese gran trabajo de investigación es lo que permite que, igual no permite que la historia funcione, pero sí permite que tenga audiencia en este país, o sea, que termine la gente de aquí apreciando la obra y que a final de cuentas termine siendo como tan universal, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que lo que Pixar logró desde un inicio es justo lo que mencionas. O sea, entender que lo que va a transmitir tiene que ser tan universal como el sentimiento más simple, ¿no? O sea, que es apelar a la muerte y al olvido, al recuerdo, a la memoria en este caso, ¿no? A la cuestión familiar tan importante. Exactamente, ¿no? Yo creo que en el momento de abocarse a contar una historia como puede contener la tradición del Día de Muertos en México, pues se abocaron a entender cuáles son esos elementos que son potentes a la hora de narrar una historia cinematográfica, por decirlo de alguna manera, y entender que hay esos ingredientes que suelen tener mucha fuerza a la hora de contar una historia que no puede durar mucho más allá de 2 horas, ¿no? Sí, sí. Entonces, Y sorprende la cantidad de elementos en esta historia que caben todos y no solo caben bien, sino que están acomodados de tal forma que tienen un efecto emocional muy fuerte en la audiencia. sí, pero bueno, yo creo que como mexicano, pues el efecto yo creo que se Magnificado, potencia un poco, sí, sí. porque pues hay mucha nostalgia en lo que estás viendo, ¿no? O Claro. sea, te evoca todo lo que estás viendo, algo de lo que es tu cultura, ¿no? Y pues bueno, yo considero que al recibir el espaldarazo de la audiencia mexicana, pues definitivamente eso conlleva pues la aprobación de otros públicos, ¿no? Entonces, yo sí creo que Coco es un trabajo muy bueno de Pixar. No sé si ya en este momento se pueda considerar como uno de sus mejores trabajos. Pero yo creo que por lo menos todo lo que decora a esta historia es verdaderamente impresionante, ¿eh? Oye, pues, ¿qué te parece si para no estar hablando tan en el vacío, pues hacemos una sinopsis breve? Me parece buenísima idea. Pues no, o sea, creo que tú eres el buenazo para eso. Yo suelo spoilerear de más. Bien, bueno, pues damos por hecho que la gente ya a partir de este momento vieron la peli. Y entonces es una sinopsis solamente para recordar que es la historia de un niño que vive en una familia que le tiene un poco de tirria a la música, un poco por los elementos de su historia familiar. Y cuando el niño pretende empezar a dedicarse a la música, empieza a cantar, empieza a tocar guitarra fantásticamente bien, la familia se opone. Llega el punto en el que él se pelea con ellos y por razones variadas de la historia termina pudiendo ver a los muertos que llegan en Día de Muertos y no solo eso, sino pudiendo viajar a la Tierra de los Muertos, de donde vienen todos ellos a visitar este mundo en estas fechas. Y bueno, eso es como la historia básica. Como vemos, es una historia más o menos sencilla, pero que como decíamos, está tan bien, digamos que está tan bien estructurada que termina siendo una historia muy sólida, una historia que no cojea de muchos lugares realmente y además que nos permite a nosotros como espectadores mexicanos conectarnos con lo que estamos viendo en pantalla constantemente porque no sé si tú tuviste esta impresión, pero no se siente que estén ultrajando, digamos, la festividad, no se siente que estén mancillando el propósito de la fiesta, ¿no? Sino un poco al contrario, que parece que entendieron bien de qué se trata esta fiesta. No, en lo absoluto, o sea, yo creo que si algo tiene Pixar es que conoce muy bien su oficio, ¿no? Y yo creo que ha madurado tanto
que entiende y cree perfectamente en los procesos largos. O sea, yo creo que esto no se hubiera logrado, este gran resultado positivo, creo yo, no se hubiera logrado si no hubiera una gran investigación detrás, ¿no? Y bueno, yo voy a recalcar a lo largo de todo este programa es el sentarse a hacer la tarea por parte de Pixar, porque ellos estando enfrentando la historia contra un público tan difícil como puede ser el mismo mexicano, pues es claro darse cuenta de que todo tiene sentido en la historia, ¿no? O sea, todo lo que ha sido utilizado para la historia realmente tiene un gran significado, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, pues todo se construye sobre un esqueleto básico, una historia muy simple. O sea, este niño que quiere ser músico y la familia no lo deja, al final va a entender valores que para el mexicano son muy importantes, ¿no? Que es la familia, y no estoy hablando de la familia cercana que es papá, mamá y hermanos, sino de absolutamente todos los que llevan sangre tuya, ¿no? Sí. Entonces, y eso incluye tal vez 3 o 4 generaciones atrás, ¿no? Sí, que esa parte es, digamos, se ha visto poco en el cine incluso, ¿no? Que la protagonista sea una familia que tiene varias generaciones, y fíjate, después de todo, la peli lleva el nombre de la bisabuela, ¿no? Exacto. Coco. Que eso es algo interesante, ¿no? Sí, o sea, ¿y cuándo se ha visto en el cine que un bisnieto esté conviviendo con una bisabuela? Exacto. Así... Bueno, eso en cine, pues tal vez no mucho, pero en México tal vez hoy día no ocurre tanto, pero antes era muy frecuente, sí, ¿no? No, claro, ajá. O sea, ya antes pues, las generaciones estaban muy cercanas, ¿no? Y eso permitía que pues prácticamente en una misma familia convivieran 4 generaciones, ¿no? Eso pues sigue ocurriendo hoy día, a pesar de que eso ya es menos frecuente. Yo conozco gente que conoce a sus bisabuelos, ¿no? Y los bisabuelos están más cuerdos que nada, ¿no? Y son parte de la familia de la forma más activa posible, ¿no? Entonces, pues yo creo que hasta esos detalles tan aparentemente insignificantes es lo que hace muy potente a esta historia, ¿no? Entonces, bueno, te decía hace rato, Pixar se sienta a hacer la tarea, o sea, fueron 6 años de investigación, o sea, 6 años donde se reunió un equipo que obviamente no es, porque eso es otra gran cualidad de Pixar, ellos no se van a sentar a construir todo, ellos se van a rodear de la gente capacitada para lograr el objetivo que ellos están persiguiendo, ¿no? Entonces yo siento que aquí el gran acierto de Lee Unkrich, el director, pues bueno, fue... uno de los dos, ¿no? Bueno, el director pues fue llamar a Adrián Molina para que codirigiera con él la película. Cuando Adrián Molina pues tiene pues un gran vínculo con la cultura mexicana, ¿no? O sea, yo no estoy tan seguro, ¿él es mexicano? ¿O? Él no es mexicano, nació en California. Por lo que dice su página en Wikipedia, pero por diversas entrevistas que ha dado desde que empezó a sonar más el proyecto, sí es de padres que tienen alguna ascendencia mexicana, ¿no? Me parece que su mamá es como la más directa, y él narra que viajaba a Jalisco, a alguna región de Jalisco, no recuerdo bien ahorita cuál, pero que le recuerda mucho de su infancia, pues estar en el pueblo y estar en fiestas de Día de Muertos o en otros momentos de reunión familiar. Recuerda estar con su familia, recuerda las fiestas, etcétera, y eso era parte de lo que le interesaba mostrar. Pero de todos modos, como dices, se dieron cuenta que necesitaban constante asesoramiento, pues para entrar con conocimiento a esta historia, y se nota. Pero ¿qué te parece, Beto, si empezamos? Bueno, más bien si en esta parte del podcast lo que nos queda, tratemos de ver esta peli con ojos, o sea, no con ojos mexicanos, sino como con ojos de cinéfilos, ¿no? Cómo funciona la peli. Bueno, es difícil, ¿eh? O sea, para mí es difícil porque yo
o sea, me hubiera gustado llegar a este programa habiéndola visto por lo menos 2 veces. O sea, Sí. no me fue posible porque bueno, pues porque se acaba de estrenar y porque pues la gente estaba rotando el cine, ¿no? Sí, O sea, mucho, ¿eh? Yo también al menos una función no pude entrar porque ya se había terminado y no era función era una función de las 10 de la noche, o sea, tampoco era de tan... veras, Ujú. bueno, pues también estás buscando tener un buen lugar, ¿no? Para poder, apreciar el detalle de lo que puede ofrecer una pantalla de cine, ¿no? Ujú. Entonces, yo, la verdad, en esa primer proyección que presencié, pues la verdad, yo quedé, pues, totalmente abrumado Ujú. por la cantidad de elementos mexicanos que están incluidos en la historia. Bueno, ya después, te puedes ir dando cuenta con una segunda o tercera revisada que no solamente hay elementos mexicanos, ¿no? Incluso hay elementos de otras películas de Pixar Sí, que y le gusta una mucho serie de hacer eso guiños a a ellos, todo, ajá. a todo. Yo creo que eso incluso raya en algo muy mexicano, ¿no? Como lo es lo churrigueresco, lo barroco, ¿no? O sea, algo Ajá. totalmente saturado de cosas Ujú. que es donde pues la belleza de ello radica en todos los detalles que puedes encontrar en algo aparentemente simple, ¿no? Entonces, yo la verdad quedé impresionado por todos los elementos que iba encontrando a lo largo de la película que podía yo asociar a algo que he conocido durante toda mi vida, ¿no? Ujú. Como en el diseño de producción, pues pues esta ciudad de los muertos, pues es Sí, algo impresionante, sí. todo esto bueno, los pueblitos mexicanos, bueno, que Pixar ya puedes ver la gran diferencia que existe entre aquella Toy Story, primera Toy Uy, sí, Story, ajá. y la animación que se está haciendo hoy día con lo más vanguardista que Ujú. tienen, que es Coco, ¿no? Ujú. Entonces o sea, y los personajes se ven, o sea, aunque no dejan de ser animados, o sea, no se abandona la intención de que parezcan animados, cada vez parecen animación mucho más real, o sea, no sé cómo explicarlo, Claro, sí, o o sea, sea, no dejan de ser, digamos, caricaturizados, porque por las proporciones que están alteradas para que pues, se vean como dibujos animados, pero sí, cada vez se obtienen más, como que son más tangibles, ¿no? claro, parecían como botargas que gesticulan y que, Sí, y que hacen sí. todo, cada vez se parecen más a algo verdadero, ¿no? Exacto, y a pesar, bueno, y comparándolo con lo genérico que eran los humanos en las primeras pelis de Pixar, o sea, por ejemplo, los humanos de Toy Story eran como muy genéricos, o sea, de repente sin muchos rasgos, demasiado definidos, y Y aquí ya ausentes, ¿no? tenemos, Totalmente ajá, un ausentes. poquito, y aquí ya tenemos humanos que tienen aire de familia, que tienen aire a población mexicana real, ¿no? O sea, tú ves ese personaje claro, o sea, yo he visto a señores, a señoras como esas, pues cuando salgo a la calle aquí, ¿no? Así Y, es. o sea, lograr eso, ese nivel de detalle en el Bueno, arte es yo creo que el muy apreciable. personaje, justo ahora que mencionas eso, el personaje por el que más se preocuparon, digo, si se Ujú. puede decir algo así, obviamente, pues Pixar se debió haber preocupado por todos los personajes, pero el personaje en el que yo veo mucho más cuidado es en el personaje de Coco, en el Ujú. personaje de la bisabuela. Sí. O sea, es impresionante, impresionante el nivel de detalle al que se llega con una persona anciana que ha Ujú. vivido mucho, que tal vez tiene muchos recuerdos, pero está en el punto donde puede llegar a perderlos. O sea, este elemento de la familia mexicana que se vuelve el ser más querido por todos, ¿no? Que Ajá. está a punto de partir y todo el Ujú. mundo le rinde pleitesía, ¿no? Sí, exacto. Y que además es una cosa interesante, lo estaba platicando con mi hermana ahora que platicamos la peli, que la peli lleva de nombre Coco. Y sin embargo, lo único que vemos del personaje es cuando es muy niña, cuando es muy bebé o en su tercera edad, ya que está muy cerca de la muerte. Y no vemos más, o sea, nos imaginamos su vida, sabemos que tuvo pues, muchos hijos, una gran familia, etcétera. Pero realmente ya como tal, o sea, sería difícil llamarla protagonista porque no sabemos, no vemos que haga cosas, ¿no? No sabemos más de su vida. La topamos solamente en 2 momentos, al inicio y al final. Y ya, y a pesar de eso, tiene esta carga tan fuerte por lo que representa para la familia protagonista de la historia. Y, en ese sentido, por lo que termina siendo como un símbolo, pues sí, representativo de la cultura mexicana, ¿no? Claro, y está muy Ujú. bien manejado porque
porque finalmente la bisabuela, Coco, es ese puente entre esos dos mundos, ¿no? O sea, es como que el integrante de la familia que de manera natural es el siguiente en acceder a ese mundo, ¿no? Entonces, pues se convierte en el personaje de mayor fuerza y Pixar busca darle ese protagonismo al final, ¿no? O sea, pareciera que la bisabuela es un personaje relleno y se convierte en el personaje protagonista prácticamente, ¿no? O sea, el personaje que es pretexto para toda la historia, ¿no? Exacto. Y la escena, o sea, yo creo que sí se puede argumentar que la escena cumbre, la escena cúspide de la peli es cuando empiezan a cantar bisabuela y bisnieto. Exactamente. Sí, la escena que está más cargada de emotividad y de muchas cosas, ¿no? Es increíble porque yo, o sea, en la sala de cine creo haber visto niños llorando, o sea, no así a moco tendido, pero sí, muy tocados Deja por lo tú que los estaban niños, viendo, o sea, ¿no? los adultos estaban también berreando. A mí me tocó en la sala también al lado escuchar ese silencio que ocurre cuando estás sacando lágrima y luego los pequeños sorbidos de moco, ¿no? El pequeño tratar de esconder tu llanto en la persona de al lado, tapándolo, pues, pero se escuchaba, o sea, se sentía tan cargado de emoción esa escena, que es algo que le gusta muchísimo hacer a Pixar, sobre todo, bueno, ya nos la aplicaron así también sin prepararnos en Toy Story 3, por ejemplo, ¿no? Que también es del mismo director, de Lee Unkrich. Exactamente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, sigo en lo dicho, o sea, Pixar es un gran conocedor de su oficio y ellos pues siempre sabrán cómo hacerte llorar, ¿no? El detalle es que, pues, en este caso, pues las fibras son mucho más sensibles para nosotros, ¿no? O sea, es inevitable seguir asociando que es México el que está de algún modo representado ahí. Y a la hora de ver la película, pues bueno, tú empiezas a ver el castillito de Disney al inicio de la historia, bueno, que ahora es inevitable agregarle Disney a Pixar, y con un mariachi ahí de fondo, ¿no? Entonces, pues desde el principio empiezas a sentir como la piel se te pone gallina, ¿no? Pero pues no sé qué tanto eso pudiera pasar en otros países donde pudieran estar viendo esta misma película, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad por verla en inglés, ¿no? Por ver cómo suena Coco en inglés. No sé. Sí, bueno, eso lo comentamos un poquito más adelante para terminar esta parte en la que, digamos, hablamos más de la peli en sí como tal. Y a mí me gustaría retomar esta parte del diseño de arte de la peli, que se nota, bueno, ellos, el equipo de Pixar, el equipo de animación, ellos dicen que siempre están buscando como los retos más grandes que se puedan poner, ¿no? Que si de pronto les surge un proyecto como Monsters Inc., pues le dedican un montón de trabajo humano y de computación a el pelo de Sully. Y entonces eso que crean como el efecto de que el pelo se vea tan real, pues tiene muchísimas horas de trabajo detrás y termina siendo algo que se nota increíblemente bien en la pantalla. Entonces se van poniendo como estos pequeños retos. Esto lo han dicho como en entrevistas los animadores o los jefes de animación, ¿no? Cosas como el agua, cosas como no sé, como grandes ciudades o la velocidad en Cars o el chiste es que siempre tengan algo que les imponga desafíos de animación y que los logren llevar a cabo de manera fantástica, ¿no? Que se puedan lucir, digamos, ¿no? Había, digamos, uno de los pequeños traspiés que ha tenido Pixar fue esta del Buen Dinosaurio, que fue la última original, ¿no? O sea, ajá, antes de Cars 3, que ajá, era la anterior, que tiene una calidad de animación increíblemente brillante, pero parece que la historia está como un poco más coja, ¿no? Y sin embargo aquí tenemos, bueno, se puede ver claramente que este material fuente, que es lo visual, o sea, las imágenes visuales de México,
les resultó algo muy atractivo para que ellos pudieran ejercer estos músculos de animación y pudieran pues salir airosos, y no solo eso, sino lucidos. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo bueno, ahorita que mencionas esto de los retos que se van imponiendo para poder, mostrarte cosas que sorprendan, o sea, va muy de la mano de lo que he mencionado, pues que hay un gran desarrollo y una gran investigación en algo como lo es Coco. Ahora, yo he visto documentales donde se habla del proceso de creativo de Pixar como compañía, no de cada uno de los directores que participan. No hablemos de John Lasseter, no hablemos de Lee Unkrich, no hablemos de otros directores que han sido los que han levantado los proyectos Pixar. Lo que sí permanece, lo que sí se permea en la empresa es cada aspecto del proceso tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias. O sea, yo he visto making ofs, por ejemplo, de Wall-E, por ejemplo, que es una de sus grandes películas, donde ya una vez hecha la animación, ya una vez construida la película, en un primer corte, por decirlo de algún modo, se daban cuenta de que había escenas que no funcionaban, o se daban cuenta de que había escenas que estaban faltando, o sea, que había cosas donde había una carencia de información y era necesario incluir algo que permitiera establecer esos puentes en el guión, tal vez ya llevado a la pantalla, y poder construir una historia bastante comprensible. Ya no hablemos de un adulto, o sea, un niño, o sea, eso es lo que se me hace mucho más sorprendente de Coco. O sea, yo vi niños al inicio de la película que estaban muy, muy emocionados por lo que iban a ver. Bueno, porque pues iban a ver una película animada al cine, eso pues cualquier niño pues está emocionado al inicio, pero pues la película tiene el gran riesgo de rápidamente caer en el interés de un niño. Entonces, de un niño pequeño sobre todo. Y yo veía niños que al principio estaban muy sonrientes y emocionados por el pastelazo de humor. Y a los 15, 20 minutos yo escuchaba la sala en silencio absoluto, ¿no? O sea, yo al principio escuchaba gente como queriendo callar niños y bueno, pues yo decía, pues ¿para qué vienes a una sala donde va a haber niños, una película animada para niños sobre todo, y te quejas de que hay niños, ¿no? Claro. Bueno, pues a los 20 minutos todo estaba en silencio, o sea, era increíble, y no porque los niños se hubieran dormido, sino porque los niños estaban verdaderamente preocupados y atentos por lo que estaba ocurriendo en pantalla. O sea, era un gran ejemplo de concentración de lo que se puede lograr con un proceso difícil, o sea, con estarte cuestionando todo el tiempo si lo que estás construyendo está dando el resultado que tú estás buscando, ¿no? Sí. Y Pixar lo hace. Y que además la peli, conforme va avanzando, parece que va tomando como riesgos cada vez mayores y al final le resultan perfectamente bien. O sea, empieza la peli pues un poco en esta escena con pueblerina, familiar, la dinámica de lo que el niño quiere, de lo que la familia quiere. Ya de por sí es un momento cumbre emocional grande cuando el niño se pelea con su familia. Y cuando el niño dice que no quiere estar en la ofrenda de la familia, y en la sala de cine sí se escuchaban muchos, porque fíjate, o sea, está también bien entendida esa parte de la fiesta de Día de Muertos, que pues, o sea, a todos nos parece que es bien fuerte decir eso. Entonces ya ahí tenemos un riesgo que se toma, se hace bien. Luego viene la parte de el panteón, bien adornado, que se ve bien bonito y entonces está como representado padre y entonces se ve bien. Y luego viene la parte cuando él hace este tránsito hacia a poder ver a los muertos y a poder visitar la tierra de los muertos y aparecen por primera vez las calaveras, las calacas, los personajes que son este ícono tan conocido, bueno, al menos aquí en México, pero un poquito ya ahora fuera, y lo presentan también muy bien, no se ve tan forzado. Y luego viene el viaje de él a la tierra de los muertos, que ya, o sea, como que cada 5 minutos te va presentando un elemento nuevo y osado que termina funcionando fantásticamente. Sí, así es. O sea, yo creo que cada uno de la infinidad de elementos que están introducidos en la historia, pues son el resultado de querer armar algo con una gran cantidad de engranajes,
pero al final esos engranajes están funcionando a la perfección, Sí, ¿no? sí. O sea, hay referentes de todo tipo, hay personajes de todo tipo. Sí, o sea, nada en la historia es gratuito, ¿no? De repente lo que parece ser una mención por ahí al calce sobre un personaje resulta ser parte importante de la historia y lo que permite que haya este giro de tuerca. O sea, todo está pensado, no le sobra a Totalmente, la historia. pero ¿cómo logras eso? O sea, Ujú. ¿cómo logras que un chiste, al parecer de relleno, Ujú. se convierta en algo importante y después lo recuerdes? Sí, ajá, exacto. Eso Pixar también lo hace muy bien, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. yo no dejo de impresionarme del corporativismo frío que puede ser Disney, Ujú. que puede llegar a ser una empresa como Uf, Disney, sí. porque hoy día Ujú. entendemos como que es el monstruo del entretenimiento, ¿no? Sí, muy O fuerte. sea, y tan es así como que, pues detrás no puede haber algo más que inversionistas fríos Sí, que solo quieren dinero, con un ¿no? ejército de abogados, sí. Que, o Totalmente, sea, los ¿no? abogados de Disney, wow, no quieres enfrentarte a ellos. Totalmente, ¿no? Y pues sí, efectivamente, o sea, te estás enfrentando al verdadero poder Sí. corporativo Mm, de los registros, ¿no? ujú. De aquello que tiene derechos Sí, registrados y que lo va a defender a capa y espada, sí, ¿no? o sea, al nivel de que las leyes de derechos de autor en Estados Unidos en este momento están ajustadas para que Disney no pierda los derechos sobre Mickey Mouse, sobre las primeras animaciones de Mickey Mouse. Exacto, No, imagínate, a ese nivel es su poder, de así, poder a estar ajustando las leyes para no perder su claro, y propiedad. Disney es una de las empresas que tiene cabilderos Ujú, no, en el Senado y ujú, allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que pues es un monstruo de 1000 tentáculos, ¿no? exacto. Entonces, yo insisto, o sea, no puedo creer que tanta frialdad corporativa capitalista esté asociada a tanta sensibilidad en resultados, ¿no? O sea, Sí, conocen perfectamente su negocio, sí. ¿no? Y esto creo que nos da pie a pasar a la siguiente sección, porque justamente no hay que perder de vista eso, ¿no? Que Coco, por mucho que pueda ser una gran peli bien hecha, respetuosa, pues después de todo es un producto que la compañía quiere vender y que quiere que la gente vea, y que un producto con el cual Disney quiere lucrar. Entonces, cuando tú estás en la sala de cine llorando, pues de pronto tienes este sentimiento así como de, ok, me están haciendo llorar y tocan fibras sensibles que no sabía que tenía, pero pues yo sé que pues es una corporación que quiere mi dinero, pero al mismo tiempo logra hacerme llorar, pues estoy llorando, ni modo. Entonces tienes esta especie de sentimientos extraños. No sé, se siente muy raro. Bueno, quién sabe si uno piense tanto estando ahí sentado en la sala, ¿no? Porque yo definitivamente me olvidé de cualquier otra cosa, ¿no? Ajá, O sea, te dejas llevar por algo que realmente tiene una legión de fans, ¿no? O sea, sí, no, Pixar, ajá, película que hace, claro. película que hay mucha gente que incondicionalmente va a ir a ver, Ujú, ¿no? sí, Porque pues, saben a dónde puede llegar el nivel de Pixar, ¿no? sí, exacto, fíjate. Quizá lo podemos poner de la siguiente forma. Si todas las corporaciones, al menos todas las corporaciones de medios, o digamos los grandes estudios de pelis, produjeran blockbusters de esta calidad, pues tendríamos una época más que dorada en el cine, ¿no? Claro. Porque esto es una gran inversión, es una superproducción y fue súper pensada, y como está tan bien hecha, pues funciona tan bien y se convierte en una cosa digna de alabar. Pero hay muchos otros estudios, no mencionemos nombres, pero que se dedican solamente a producir pelis, hacerles publicidad y pues que más o menos salgan con el dinero y que no tienen que ser buenas, solamente la gente las tiene que ver y tiene que pagar el boleto, ¿no? Pero ellos, pues, al menos Pixar se preocupa de que sean buenas y de meterse en serio a conocer el tema del cual están hablando. Entonces, esta es la sección en la que pues hablamos de cómo está toda esta cultura mexicana tan imbricada dentro de la historia de Coco. Porque quizá podemos partir del hecho, o bueno, de la lista de las personas que prestaron sus voces aquí en México.
Sí, bueno, pues como Que es una historia con tantos personajes, pues tiene un definitivamente hay montón de muchas voces, ¿no? personajes, ajá. Entonces, Es increíble también. sí, o sea, no deja de impresionarme que pues le hayan dado chamba a gente que yo ni recordaba que hubiera tenido chamba en tiempos recientes, ¿no? Sí, no, claro, pero fíjate, como que sí representan una parte de ciertos íconos culturales en México, tal vez ya no tan contemporáneos, pero que están ahí todavía presentes. Mira, tenemos, por ejemplo, yo creo que estás hablando quizá de Angélica María, que hace la voz de la abuela, del personaje principal, de Miguel, de César Costa, que hace la voz del papá de Miguel, de Angélica Vale, que hace la voz de la mamá Imelda, de Marco Antonio Solís, que hace la voz de Ernesto de la Cruz, este personaje que es una especie de mezcla entre Pedro Infante y Jorge Negrete, ¿no? Eh, Ahora, por otro lado, tenemos a artistas que más bien pertenecen a una generación un poco distinta, ¿no? A Ana de la Riera, Cecilia Suárez, o a uno que lleva un personaje muy importante, al personaje de Héctor, Gael García Bernal, que por cierto dobla la voz de ese personaje en inglés y en español. Sí, sí, o sea, pero mira, aquí hay algo muy curioso, o sea, cuando se trata de hacer la versión doblada al español, pues normalmente es algo, bueno, o sea, Disney se preocupa por esos doblajes al grado de que pues son doblajes muy bien hechos, Ujú. ¿no? O sea, tú vas a ver el doblaje de cualquier otra película y sales guacareando del cine, ¿no? Sí, Sin embargo, no estás tan peleado con ir a escuchar una película de Disney animada sí, no, para nada. en español, doblada al Ujú, español, porque sientes que hay un trabajo responsable detrás, ¿no? O sea, ujú. como buscando agradar al público y no simplemente cumplir, ¿no? O sea, si no te gusta leer subtítulos, pues bueno, pues por lo menos voy a hacer que lo escuches en español, pero no No le te pones prometo extra, ¿no? nada, Ujú, exactamente. Y en el caso de Pixar, pues la exigencia es aún mucho mayor, ¿no? Ahora, siento que hay muchos de los personajes, bueno, muchos de los actores o las personas que doblaron en este caso al español, que no tienen nada o muy poco que ver con los personajes, ¿no? O sea, por sí. ejemplo, pues Angélica María de la abuela, o sea, la verdad ni me lo imagino, ¿no? Ujú. Yo la verdad no reconocí muchas de esas voces, no sabía quiénes eran los que doblaban, ya vi la lista después, pero por ejemplo ni siquiera no reconocía la voz de Gael García. Digo, no es una voz que tenga muy grabada en la cabeza, pero de inicio no podía reconocer quién era y ya después vi que era él, pero justamente como el personaje no se parece enteramente, no tiene lo que uno pensaría que es la personalidad del actor. Y sin embargo, lo hacen funcionar bien con esa voz. Claro, sí, de hecho, pues bueno, pues es bien sabido que en películas animadas serias, pues el personaje normalmente tiene rasgos de la personalidad Ujú, del actor ujú, que le está dando la voz, ujú. para que no simplemente entendamos que es la voz de alguien más sobre otro personaje, sino que es un personaje en sí. Exactamente. Entonces, pues sí, efectivamente, el caso más claro en estas situaciones, pues Gael García, porque pues bueno, al ser quien dobla el personaje en español, pero bueno, pues en él está inspirado el personaje, ¿no? O sea, él Ujú, es quien le da la voz en la versión en inglés ujú. y pues bueno, pues estamos entendiendo que es un personaje de algún modo joven, de algún modo, locuaz, de algún Ujú. modo que es vivaracho, que anda Sí. haciendo aquí y allá lo que puede, Ajá, ¿no? a pesar de como que vivir en la pobreza, de que su sombrero de paja está deshilachado, estos pantalones también raídos, rotos, que no sé, pero a mí me sonaban a cierto tipo de personaje de algunas pelis mexicanas también, ¿no? O sea, como este pillo, picarón que a veces se sale con la suya, a veces no, pero que es noble. Esa impresión da el personaje, Ujú, ¿verdad? Desde el principio como ser, pero yo insisto, o sea, Pixar no deja de impresionar, ¿no? O sea, es un personaje que para el espectador es así como, güey, o sea, quítate, güey, o sea, nosotros ujú, queremos ver la historia interesante de ujú. todo esto, ¿no?
y pues bueno, a Pixar no lo puedes subestimar, ¿no? Sí, ¿no? Ajá. O sea, eventualmente alguien que tú creas que está de relleno puede cobrar y tener tanta importancia como el mismo protagonista, ¿no? Entonces, pues habla el caso de la bisabuela, ¿no? De Coco, Ujú. y también pues el caso de Héctor, ¿no? Coco, que por cierto está doblada en México por Elena Poniatowska, excepto en la parte en la que canta, porque ahí, quien pone la voz, aquí lo tengo, es Rocío Garcel. Habla poquito, canta también menos, pero pues también está eso cuidado. Y fíjate, una historia interesante es la voz del niño, del personaje de Miguel, el niño que vive toda esta experiencia. Es Luis Ángel Gómez Jaramillo. Estaba leyendo en un reportaje que es un niño que participó en estos reality shows de cantantes, o sea, de cantar, en los que tienes como tus coach famosos, tú vas cantando a lo largo de todo el programa, pero era la categoría niños de ese reality show y parece que lo descalificaron en una etapa temprana, pero bueno, se quedó ahí como conocido. Tiene un video en YouTube en el que se muestra cómo canta y cómo dice cosas, y ese video es el que llegó a ojos de Pixar y es por el que lo llamaron después de todo, ¿no? Fíjate, yo también O sea, no escuché. es que sea un artista conocido, un artista niño conocido. Totalmente, yo incluso escuché, creo haber escuchado lo mismo que tú y en este video del que hablas, que vio Pixar, creo que él describe su relación con su bisabuela, ¿no? Y él que al ser su bisabuela alguien pues ya con una edad avanzada y todo, pues él describe cómo es que conversa con ella y Ujú. cuál es su relación con ella, ¿no? Y creo que esto fue lo que más conmovió a Pixar, ¿no? Como para ver al niño Sí. como un posible Miguel, ¿no? Sí, y además el hecho de que podía cantar, y podía cantar bien, porque en la peli, en español al menos, es él quien está cantando, se escucha, y es él. Claro. Ujú. Y dijeras tú, bueno, pues es algo trivial, ¿no? O sea, que él tenga una relación con su bisabuela. ¿Eso Mm, qué, no? O sea, mm, finalmente lo que queremos es alguien que le dé voz a un niño, que sea conmovedor y que cante sobre ujú. todo, ¿no? Pues no, pues al parecer sí pesan ese tipo de elementos, ¿no? Sí. Porque tal vez es lo que le va a dar sensibilidad a un personaje, ¿no? Es lo que va a terminar convenciéndote de que el personaje sí está sintiendo lo que está tratando de transmitir, ¿no? Ujú. Y pues bueno, con un personaje tal vez este es un ingrediente que construye el personaje, ¿no? Pero los 50 20 o 10 ingredientes que componen al personaje tienen el mismo nivel de esmero y el mismo Ujú. nivel de detalle y terminan por ser algo muy potente, ¿no? Exacto. Y bueno, ese mismo nivel de esmero que se nota también en cosas como la inspiración de, pues que, ¿por qué empezamos? Tal vez como los escenarios, ¿no? De cómo esta Tierra de los Muertos parece un México como de los años 40, 50, que es cuando estaban vivas todas esas figuras que salen, pero que digamos que es para quien conoce algunos edificios del centro histórico de la Ciudad de México, de repente puede identificar ese tipo de arquitectura como medio francesada, con tranvías en lugar de con camiones, un México que queda como plasmado en la memoria de muchas pelis del cine nacional. Sí, efectivamente, o sea, es todo, porque todo es nostalgia, ¿no? O Mm, sea, finalmente el tema es la nostalgia, o sea, es el recuerdo por los que ya se ujú, fueron, o sea, es el evitar que ellos mueran porque están en nuestra memoria, ¿no? Y lo mismo es la época de oro del cine ujú, mexicano, ¿no? Es algo que está muy presente incluso en las nuevas generaciones. O sea, ese cine blanco y negro que tal vez la misma cultura gringa no ve, o sea, de su misma cultura, ¿no? O sea, claro. ese cine en blanco y negro tal vez ya no se ve tanto hoy día, sin embargo en México se sigue viendo, ¿no? Entonces, como una gloria pasada que no podemos olvidar, porque fue un momento de gran lucidez para la cultura mexicana, ¿no? O sea, como que florecieron las artes, pues es la misma época de Frida y Diego, Ujú, que tienen cierto protagonismo dentro ujú. Sí, del sobre mismo todo Coco, Frida. exactamente. A mí me parece fantástica su intervención, de una especie como de, pues, permitiéndose mofarse un poco de la carga cultural que ha cobrado Frida en las últimas décadas, si se quiere, pues ya como un elemento conocido.
por mucha gente de muchos países de nuestra cultura mexicana, entonces ya se sabe que es este elemento un poco universal y entonces se permiten jugar con él. A mí me gustó mucho su Sí, intervención. sí, totalmente. O sea, el colocar ese México como protagonista de la historia, Ajá, pues hace que mucha gente que participó incluso en esa época, pues se vuelva como también protagonista de la misma historia, ¿no? sí. Empezando por una Frida Kahlo, por ahí Ujú. tenemos participaciones de tal vez un Pedro Infante representado por Ernesto de la Cruz, pues todos estos cameos, pequeños cameos que hay por ahí, Sí, ¿no? que está bien lleno de cameos justo para que, bueno, claro que son guiños como a los mexicanos que están viendo la peli, pero también a los mexicanos que, digamos, conocen más esa parte histórica de México. Porque hay una escena en particular en la que, o sea, está ahí como una pequeña mini galería, está un Emiliano Zapata, una Dolores del Río Cantinflas, el mismo Santo que tiene una escena, también muy bonita cuando está a punto de entrar a la fiesta, Cantinflas reconociblemente porque tiene los pantalones a media pelvis, o sea, esos guiños que son tan apreciables. Sí, sí, yo creo que hay una gran cantidad de detalle que no pasa desapercibido, ¿eh? O sea, incluso te permite, yo le llamaría subtexto. Ujú, O sea, ujú, a veces son simplemente cosas para la trivia, ¿no? Pero yo diría que ese subtexto es el que te permite revisar y revisar y revisar y querer ver de nuevo la sí, película, claro. porque hay otra película dentro de la película y tal Ujú, vez un tercer nivel de profundidad, ¿no? Donde sí, si no la vuelves a ver una tercera o cuarta vez, son elementos que no vas a encontrar, ¿no? Entonces, sí. cada aspecto que está siendo incluido, por lo menos es un guiño que te va a hacer reír, o te va a divertir, o te va a entretener, o te va a hacer tener nostalgia sobre algo, ¿no? Todo esto es parte del gran compromiso que tiene Pixar con el espectador, ¿no? Y tal vez yo creo que hay cierto cariño por parte de la gente, el equipo creativo que Ujú, participó en esta historia, con una carga extra de desear hacer algo bueno. Porque pues, tal vez México está un poco de moda en cuanto a que a nivel mundial, en cuanto al rechazo de cierto sector de Estados Unidos, sí, ¿no? claro. Que viene desde el mismo gobierno, Ujú, ¿no? ujú. Sí, por ser esta especie como de saco de golpear político de Trump y de su camada. Y en ese sentido también se vuelve relevante la peli y que se estrene en este año en particular, que se estrene como de esta forma tan hermanada en particular. Y es interesante que, por ejemplo, en Estados Unidos la fecha de estreno todavía no se estrena, ¿no? Se estrena por ahí de finales de noviembre, porque la misma Disney ya tenía programado el estreno de Thor, otra de sus grandes producciones, para estas fechas, y entonces pues le da como su propio espacio para que pueda no competir contra ella misma, ¿no? Pero también que pueda tener una audiencia que vaya a verla en particular. En cambio, en México se estrena justamente un poco antes de Día de Muertos, pues porque estamos en esas fechas, ¿no? Y ver alguna peli de Día de Muertos es algo muy natural. Y sin embargo, o sea, y la gente sigue, bueno, está abarrotando las salas para ir a verla, ¿no? O sea, se va pasando el boca en boca que está buena, de que no, de que nuestros peores miedos no se cumplieron, y entonces, ya la gente está como dispuesta a irla a ver con otros ojos. Yo siento que es una película que va a terminar rompiendo ciertos récords de taquilla aquí en México, ¿eh? Sí, es posible, O sí. sea, yo siento que la gente está yendo, con mucha alegría a verla, ¿no? O sea, pensando en que va a haber algo interesante. Y vaya, ni siquiera es la primer película animada que se hace sobre estos temas No, con respecto a ajá. México, ¿no? Sí, habrá que recordar que se llamaba El Árbol de la Vida o algo así, ¿no? Sí, En sí, la que participó de producción Guillermo del Toro. No la dirigió él, exactamente. pero Pero esa participó en la película dirección. pues pasó sin pena ni gloria por acá, ¿no? Ujú. O sea, no, en realidad no tuvo la trascendencia que creo que con estos pocos días que lleva en cartelera Coco Ujú. ya la está teniendo, ¿no? Exacto. Mira, por solo poner un dato, en estos momentos la página Box Office Mojo tiene el dato de que solo en México
la peli ya lleva recaudada $9 millones, porque es el único lugar donde se ha estrenado, si mal no estoy. Entonces, esos $9 millones ya están, Entonces, son bueno, de México. digo, México se ha convertido en el cuarto, quinto mercado de cine más grande, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí pesa el traer una película que pudiera tener un gran impacto entre el público mexicano, ¿no? O sea, tal vez aquí en México está buena parte de la recuperación que pudiera tener la película, ¿no? Sí, probablemente. Ajá, porque bueno, en Estados Unidos lo que se persigue normalmente es que la película se recupere en el mercado doméstico Ujú. y en el mercado Internacional. internacional, fuera de Estados Unidos, esté exactamente el beneficio de la productora, ¿no? De la casa productora. Entonces, pues México ya está metiendo por lo menos entre 10 y 15 millones de dólares que no le caen nada mal a Disney, Sí, claro. Pixar en este caso, ¿no? Y algo que platicamos fuera del aire, o sea, imagina cómo va a estar predispuesta la audiencia en Estados Unidos cuando, digamos que la audiencia mexicana ya le dio su visto bueno, ¿no? Así O sea, es. algo va a permear de esa percepción Sí, no. allá. Yo creo que ya sabían a dónde iban con todo esto, ¿no? O sea, el impacto que esto podía tener entre el público, si algo tiene Disney son estos screenings que hace antes de llegar a proyectar Ujú. algo donde se está revisando y revisando y revisando el efecto que tiene en el público el material y pues ya se entendía que era una película que iba a tener una gran proyección, ¿no? Que es lo que determina también muchas veces la cantidad de copias con la que se va a abrir en el Ujú. mercado, en cierto mercado y así. Entonces, pues no sé exactamente cuántas salas esté proyectando, pero pues está por todos lados la película, ¿no? Sí, está Entonces, por todos lados y sigue estándolo, a pesar de que justo el fin de semana siguiente se estrenó pues, Thor, que uno pensaría que le va a robar toda la audiencia, pero yo pensaría que no enteramente, ¿no? o sea O que bueno, no la gente. están, que están peleados entre las audiencias que van a ver una y otra, o Sí, o pues digamos, las dos son pelis de Disney, las dos tienen una gran llamada aquí en México, y habrá que ver como que cuál sobrevive, pues cuál mira, pega yo más, te ¿no? confieso, a mí en todo momento me llamó más la atención Coco que Thor Ragnarok, tal vez Mm, porque yo no soy del mundo de Thor claro. y no veo con ojos de ciudadano del país de Thor esto, ¿no? Pues por ejemplo, ajá, exacto. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco de la música, que es Ah, otro claro, sí, esa elemento. parte y nos estamos saltando. Con eso empezamos, fíjate, y se nos olvidó. Porque tú mencionabas que la música, bueno, está el score compuesto por Michael Giacchino, que también es un conocido de Pixar, lo hemos escuchado en, por ejemplo, el soundtrack de Up, que es una de las secuencias más emotivas de todo Pixar, que es el principio de Up, está musicalizada por él y es un gran responsable que funcione esa escena, y él es ahora quien hace este score, pero tú decías que te parecía, Pues mira, ¿qué te o parecía? sea, lo que pasa es que por ahí escuché que Unkrich en algún momento meditó el incluir a un compositor mexicano para hacer el score de Coco. Yo pues no me explico cómo no lo hizo. O sea, finalmente hubiera sido muy interesante que construyera ese soundtrack alguien con toda la sensibilidad de lo que es México, ¿no? O sea, no nada más el Día de Muertos, sino a un conocedor absoluto de lo que pudiera ser la cultura mexicana musicalmente. Se decidió por Yaquino y yo siento que, bueno, tal vez mucha gente podrá venir a decirme que no, incluso tú, no sé, pero yo siento que si de algo coge a la película un poquito, en realidad no es tanto, es cómo está construido ese score, o sea, yo siento que hay un uso desmedido de Ujú. la guitarra, Mm, siento que incluso por momentos ese score raya en una especie de cliché de cómo suena la guitarra mexicana, ¿no? ujú. Para ambientar una historia. O sea, yo no estoy hablando de los episodios musicales, ¿no? O Sí, de sea, las canciones como eso es tal. otra cosa. Ajá, sí. ¿No? Pero el soundtrack, o sea, la música incidental, aquella Ujú. que recrea las atmósferas, creo que por momentos sí raya en lo que se entiende, en lo que un gringo entiende por cómo suena México desde allá, ¿no? O sea, a mí se me hubiera hecho muy interesante escuchar un soundtrack
que no tuviera guitarra, o sea, que sonara a México, pero sin guitarra necesariamente. Ya hay Sí. bastante guitarra en las canciones, en el Sí, ¿no? mariachi, incluso O el sea, niño, ¿no? Tocando. en la fiesta de Ernesto de la Cruz, que tiene pilares así, pilares y pilares de guitarras, que es lo que la gente le deja en la ofrenda. O sea, sí, Sí. como elemento. Además, es un elemento de la historia importante, ¿no? El hecho de reconocer la guitarra que le perteneció al tatarabuelo, no sé qué. Tal vez por eso es que también está recargado musicalmente de ese instrumento. Pero, o sea, yo siento que se abusa del Mm, elemento, o sea, es demasiado las cuerdas de una guitarra sí. presentes por todos lados, Sí, ¿no? y lo que decías que yo te iba a decir, que tienes este poder de premonición, porque lo hablamos antes, es que a pesar de que sí puede caer un poco en este cliché musical de lo que es México, por lo menos no termina cayendo como en el cliché con el que se confundía a México, que era la guitarra española, que a veces para las audiencias pues anglosajonas, sobre todo, ¿no? Bueno, Estados Unidos, de pronto no tenían bien claro cuál era la diferencia entre como los clichés españoles y los Entre clichés mariachi y flamenco. mexicanos, ¿no? Ajá, porque de pronto, o sea, los sombreros que le ponían a los mexicanos son sombreros españoles, la guitarra que suena es más española que mexicana, entonces tenían esta amalgama extraña. Y al menos aquí está, pues, digamos, limpia. El cliché está más limpio, ¿no? Si quisiera Sí, decir así. totalmente. Digo, Ujú. no sé, o sea, si esto está planteado en una época donde se plantea una etapa de la época del cine de oro que está por ahí entre 1940 y Mm, 1960, mm, pues me hubiera gustado escuchar algo, pues parecido a algo como suena un Redes de Revueltas o algo así, ¿no? O sea, algo que tuviera ese sonido que es muy mexicano para el mexicano, ¿no? O sea, mm. no mexicano para el Más como extranjero. llevándolo a un guapango, o sea, Ajá, algo exacto. guapango en Moncayo, algo ahí por el Puta, estilo. el guapango hubiera sido genial. No Mm. el guapango, o sea, Algo sino es que algo sonara. similar, o Es sea, que, es que a mí me sorprendió mucho cómo las canciones compuestas originalmente, bueno, para la peli, suenan a canciones populares de tal manera que uno diría, ah, ¿no será una popular que yo no conozca? Y resulta que no, están compuestas especialmente para la peli, pero recogen muy bien pues el género de canción popular mexicana, al menos, bueno, como corridos y como algún fragmento de todos los géneros musicales que hay en México, pero sí están muy bien, no sé si imitados o al menos interiorizados, de forma que no suenan a copia, sino que suenan a ese género, ¿no? Me sorprendió mucho. pues sí. Yo, bueno, no sé, a mí me hubiera gustado entender miren, mira, es que el cine de orquesta, o sea, el que está ambientado por una orquesta, pues yo creo que lo dejamos de escuchar desde que se acabó la época de oro del cine mexicano, ¿no? Entonces, con algo tan espectacular como un Redes, ¿no? Pues ¿quién más podría tener el poder hoy día Ah, esa es de una buena hacer algo pregunta. así? O sea, Exacto. O sea, si se hubieran decidido por un mexicano para que componga esto, o sea, en el cine nacional no tenemos como este género de grandes producciones, de manera que haya varios compositores a los cuales llamar que te puedan crear un score de pues una hora y media para con una orquesta, con una gran con una orquesta. gran orquesta y que además le pidas, bueno, queremos que suene un poco mexicano, pero no tanto, no caigas en el cliché, etcétera. O sea, como que pareciera que en la industria nacional habría alguien que pudiera No, hacer eso. pues No yo tenemos creo que nombres, ¿no? Disney es el único Pues que se imagina, podría ajá. atrever, o alguna productora gringa que se atreviera a hacer un proyecto inspirado en México, como en este Ujú. caso es Pixar, ¿no? Sí, no, pero digo, me refiero a, Pero en México a, a no, o sea, compositores, ¿no? bueno, alguien que tuviera la capacidad Ajá. de hacer algo. No dudo Claro que que, tenemos compositores, sí, digamos, de gran calidad, pero me refiero a gente que trabaja en el medio del cine, pues. O sea, que sea como un Michael no, es que Giacchino, el que cine sea hoy como día, yo creo que el cine mexicano si de un John algo Williams cojea, o algo. es Ujú. justamente de lo musical, ¿no? O Mm, sea, como que a la hora de construir una historia, algo a lo que se le da menos recursos y tal vez menos importancia es a cómo suena eso, ¿no? O sea, todo ujú, se va pues por lo económico, por decirlo de ujú. algún modo, ¿no? Que no significa que vaya en detrimento de la calidad, pero pues al no darle la relevancia que pudiera tener un score, para una película que tuviera que ser potente,
con la música que debería ser, pues ya de entrada pues no le estás dando la importancia que merece, ¿no? Sí. Y pues a eso agrégale que tal vez ya te quedan 3 pesos para los derechos musicales, pues en realidad pues vas a comprar derechos de cosas que pues te salgan baratas y De no La que Llorona realmente otra peguen, vez. ¿no? Ujú. Entonces ahora esa es otra, ¿no? O sea, la música que se utilizó aquí creo que también es un mosaico de muy barroco, ¿no? Ujú. O sea, en realidad están apelando a todo tipo de géneros musicales Sí, aquí o en sea, México, hasta ¿no? la inclusión de la banda grupera que gana el concurso. Eso está bonito porque pues, está incluida una diversidad musical que está presente en el México actual. Totalmente, es como pasito duranguense o algo así, ¿no? Sí. Lo que están haciendo estos cuates así. Y que además Ah, lo tocaban muy bien. O sea. sí, está muy bueno, muy Ay, pues bueno. bueno, hay una anécdota que mencionar al respecto porque originalmente Pixar había contactado a algunas bandas mexicanas que se quedaron fuera del soundtrack por una razón. Mira, o sea, en el soundtrack podemos escuchar por la Marco Antonio Solís, que es el personaje de la Cruz, a Bronco, por ahí Natalia Lafourcade, pero también estaban consideradas la Arrolladora, la MS y el Recodo, pero resulta que no pudieron formar parte del soundtrack Oh, porque ¿cómo crees? ¿Por qué? no saben leer partituras. Al menos así está No, reportado en estas notas periodísticas. no, ahora sí que no me chingues. No, no puede ser. Mis paisanos no saben leer notas, partituras o cómo, no puede ser. Ah, porque todos son de Sinaloa, esto que estoy Chale, diciendo, güey. ¿no? Bueno, Bueno, pues ya desenmascárate. son Y del mismo también lugar eres de... todos, de Mazatlán. Fíjate. Pero, bueno, pero hay que decir, o sea, eso no le restará quizá la capacidad de tener este tipo de trabajos, pero fama no les resta ni un ápice. Oye, pero qué impresionante, ¿no? Porque, Ujú. pues, ¿por qué razón era lo de las partituras? ¿Por aquello de que el metraje pegara perfectamente con la música? Pues yo me imagino que justamente en una producción de este tipo se necesita que todos se cuadren digamos, como los protocolos de trabajo, es lo que yo me imagino, porque no está reportado tan a detalle, solo dice que para que les asignara trabajo Disney les pedía que supieran leer partituras como, digamos, como cosa básica, y Claro. entonces No, 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 pues no estoy de supieron. acuerdo. Sí. O sea, finalmente ya se hace un corte de la película y a la hora de ponerle música, que esto por supuesto viene después del corte, pues se establece, mira, aquí inicia la canción y Ujú, termina aquí, ni un segundo más, ni un claro. segundo menos, Ujú, ¿no? Entonces, pues eso, pues es muy importante para poder tener el efecto que estás persiguiendo para cada escena y para cada situación, ¿no? sí. Entonces, Pues entonces nos perdimos la oportunidad de escuchar nos al perdimos la oportunidad de que Recodo. suene a verdadero México, Coco. O al menos de esta parte de México que te digo que está fantástico que también haya sido incluido. Pero a quien sí tenemos como músico mexicano muy presente en el proyecto fue a Camilo Lara, que es del Instituto Mexicano del Sonido, que él lo dice que estuvo invitado a trabajar desde hace como 5, casi 6 años, ¿no? En el proyecto. Y estuvo participando en la elaboración de algunas cosas musicales. Se convirtió después en supervisor musical e incluso quedó inmortalizado en la animación como este DJ que está tocando en la fiesta de Ernesto de la Cruz. Porque él mismo siendo DJ, pues queda inmortalizado así. Entonces, tenemos a este integrante, bueno, tenemos, digamos, al colaborador en la música que sí es plenamente mexicano. Y es increíble cómo gracias a estos proyectos, bueno, yo había escuchado el Instituto Mexicano del Del Sonido, sonido. Ajá. pero no lo había escuchado con el nivel de detalle que ahora le puedo prestar en cuanto a atención, ahora que sé que son ellos, ¿no? Los que participaron de esa secuencia, ¿no? Sí. Entonces, pues es increíble ver cómo en este país existe gente con calidad, o sea, gente que puede levantar un proyecto y darle el realce que merece, ¿no? Y a veces no te puedes dar cuenta de ello hasta que pues alguien viene y les da chamba para algo tan potente como una película muy comercial, ¿no? Claro, fíjate, ajá. O sea, porque termina él cumpliendo, ¿no? Cumpliendo con lo que se le pidió y haciéndolo muy bien. Sí, Y termina siendo parte de esta gran producción que
pues que nos gustó. Sí, yo creo que la escena de la fiesta ¿cómo? De Ernesto de la Ernesto Cruz. de la Cruz es hilarante, cabrón. O sea, Es fantástica. está muy padre, muy bien hecha. Eh. Eso y el concierto, ¿no? Está muy padre también. Sí. Pero bueno, no me gustaría spoilerear mucho más todavía. Bueno, demos por hecho que ya lo vio, más bien estamos hablando como de una segunda o tercera visión para cacharle más detalles e incluso para verla con estos ojos de quien ya sabe el final de la historia, que seguramente están muy sugeridos a lo largo desde el principio probablemente. Así es. Ujú. Bueno, si pudiera agregar algo, No, por favor, a mí es tu podcast, bueno, Beto, te por lo favor, agradezco, adelante, Víctor, ¿no? por favor, muchas gracias. O sea, creo que en la década del 2010, Mm. este es el segundo proyecto de Pixar original, ¿no? O sea, después del Buen Dinosaurio, ¿no? O sea, Y no hay bueno, intensamente también. intensamente, tienes Ajá. razón, intensamente sí es de esta década, ¿no? Sí. Porque de ahí en fuera Pixar empieza a vivir de lo ya hecho, ¿no? Incluso están programadas puras secuelas para lo que resta de la década, ¿no? O sea, una Toy Story 4, está por ahí Los Increíbles 2. Los Que Increíbles se espera mucho, la 2. verdad, yo sí la espero. Exactamente, por ahí hay otra más que también es secuela, no recuerdo cuál es, pero sí, o sea, bueno, a lo mejor es muy prematuro, pero pues, me gustaría pensar que un día va a haber una secuela de Coco y Mm. y con todo el compromiso que han tenido las otras secuelas de Pixar, ¿no? Sí, claro. Sí, digo, fíjate, o sea, es que eso también tiene Pixar, a diferencia de otras casas productoras en las que las secuelas casi son sinónimo de menor calidad, Sí, vamos a porque hacer ya no esperas lana mucho. por hacer Ajá, lana, ¿no? exacto. Aquí casi todas las secuelas de Pixar son iguales o mejores que sus predecesoras, ¿no? Tú piensas, o sea, Toy Story 1, fantástica, Toy Story 2, mejor aún, y Toy Story 3 alcanza unos niveles emocionales tan fuertes. Sí, que yo no puedo creer que vaya a haber una cuarta, o sea, Exacto, no lo puedo creer. y digo, lo vemos con escepticismo natural, pues de las secuelas, pero pues quién sabe, igual nos dan algo incluso más fuerte. O sea, Y si se planteara una secuela de Coco, pues sabemos que al menos no le van a hacer a la y se va. no, exacto. Es que es lo que mencionabas hace rato de los retos que se Mm, impone Pixar, ¿no? Es decir, bueno, pues es que ya el gran colofón y la gran trilogía de Pixar, pues es Toy Story, ¿no? ujú, Y el gran colofón es Toy Story 3. ujú, Y resulta que no, o sea, ¿quieres otro reto? O ujú, sea, a ver, aviéntate una cuarta de Toy Story y que ya. no quede mal parada Sí. lo previo, ¿no? Ujú. Entonces, pues a ver, o sea, sin duda es algo que va a sorprender, Exacto. ¿no? Exacto, entonces, digamos que un poco de manera y conclusión, Pixar nos hace que se nos pongan los pelos de punta, pero no nos falla, o sea, nos cumple una vez más, ¿no? Y eso nos hace esperar las pelis que vendrán. Claro, y honestamente qué bueno que el corporativismo de Disney se quede en eso, ¿no? Bueno, O sí. sea, en decir, bueno, compré algo, sigan chambeándole también como lo han hecho hasta hoy, ¿no? Ujú. ¿Qué necesitas para seguir chambeando también Mm, como hasta hoy? Perfecto, ahí está, ¿no? sí. Porque pues hay que respetar eso, ¿no? O sea, creo que el gran acierto de Disney de comprar cosas Como bueno, Pixar, Marvel Marvel, ajá. o como Pixar en este caso, No vas a Star es Wars. respetar esa esencia, ¿no? O Ujú. sea, de algo que justamente puede construir algo interesante y aportarle al monstruo que es Disney, pues más millones de dólares, Sí, ¿no? sí. Muchos. Exacto, y en una fecha como hoy, en el que un error cualquiera de falta de respeto cultural o de apropiación extrema hace estallar internet y entonces prácticamente todo tu proyecto se va al traste, ¿no? O sea, en particular estos años son años difíciles para lanzarse a hacer ese tipo de cosas, pero ahí está y saliendo airosos otra vez. Totalmente de acuerdo, Víctor. Muy bien, bueno, terminamos agradeciendo mucho a quienes nos hayan escuchado, recomendando que si no han ido a ver Coco, pues vayan a verla para que tengan pues su propia impresión, pero también su propia experiencia, porque como cada quien tiene un bagaje cultural mexicano, pues va a estar extrayendo de ahí conforme vaya viendo la peli, ¿no? Entonces es como una experiencia muy personal también ver la peli en ese sentido. La recomendamos ver. Y pues que nos escriban a nuestros métodos de contacto, que ¿cuáles son?
@ChevesRo. Ajá, para tu Twitter personal. El mío como @Víctor Rogelio. Recordemos que tenemos el Twitter de Toma 3 como @Toma3podcast o un correo, el correo es toma3podcast@gmail.com. Nos interesa escuchar sus comentarios. Les agradecemos mucho que nos escuchen, pero también nos interesa escucharlos a ustedes. Y sin más, pues nos despedimos. No, bueno, aquí me gustaría agregar, Marco, una gran disculpa. El próximo año te prometo poner una foto tuya en la ofrenda que voy a hacer. Para que pueda venir, ¿no? Para que puedas venir al programa del próximo año. Sí, porque con la canción que le cantaste al principio, yo creo que no, yo no hubiera venido, ¿no? Si me cantabas esa canción. Bueno, eso explica por qué en mi familia no quieren que sea músico. Muy bien, pues terminamos ahora. Toma 3, un podcast de cine. Gracias por escuchar. Don't cry, Tootie, don't cry. Ah! Goodbye, Tootsie, I gotta bye.